Muy buenas tardes, martes 2 de junio, ya estamos en junio en Argentina Emprende y Exporta, el canal más federal de Argentinísima Satelital. Hoy entrevistando a nuestro gran amigo Gabriel Ureta. Increíble lo que está pasando, cada vez estoy más sorprendido, pero bueno, es la Argentina que nos vio nacer, así que a seguir adelante con mucha esperanza y nos vamos a entrevistar con Gabriel. Bueno, estamos con Gabriel Ureta, el empresario, amigo de la casa, y queremos saber un poco qué está pasando y sobre todo que nos llama mucho la atención este tema de querer separar lo que es económico con lo que es sanitario. Hoy no se está separando. ¿Por qué? Porque todos los países que apostaron a lo que es económico también tuvieron graves problemas sanitarios. Y por otro lado me gustaría también saber qué piensa él sobre la realidad de cómo están contando el coronavirus, porque son dos pautas que son fundamentales, esto de cada país cuenta los muertos como quiere. Cada país, según la OMS, no, pero cada país se enfoca más en algunas cosas que otras, pero se está viendo claramente que hay un camino diferente al que estamos viviendo y no mucho más fluido, ¿no? Es sumamente peligroso el virus y esperamos ya que esté pasando. No lo veo bajar yo, ¿eh? Bueno, esperemos que sí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo bien. Acá en casa, cuidándonos un poco, trabajando lo mínimo posible afuera, buscando darle la vuelta a esto, como todos los empresarios, salir a vender productos de necesidad. En mi caso, al tener una distribución en farmacias, estamos vendiendo barbijos, alcohol en gel, sanitantes, y nuestros proveedores cosméticos ya están readaptando sus líneas para convertir los cosméticos también en cosméticos humectantes y a la vez higienizantes, que sería algo nuevo para el mercado, ya que el alcohol, digamos, está muy mal visto, porque funciona muy mal en la cara, deja reseca a las mujeres y bueno, cosméticamente le están dando también la vuelta al mercado y es lo que estamos todos, tratando de ver cómo superamos esta situación. Bueno, respecto a lo que hablábamos de los países, cómo están tomando esta situación, si cuidan la economía, si cuidan la gente, bueno, vimos realmente diferentes posturas en el mundo. Yo creo que los ejemplos más grandes son los llamados presidentes liberales como Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, que han optado por no hacer la cuarentena y hoy cuentan muertos por decenas de miles, y sin embargo sus economías cayeron en una recesión iguales a países que han hecho la cuarentena. O sea que estamos viendo que la cuarentena no es el problema, sino que el problema es la pandemia. Y mientras menos nos cuidemos y más infectados haya, más va a tardar la gente en salir a la calle y en reactivar la economía. Así además, que yo creo que además la pandemia no toma rehenes, o sea, clase rica, clase media, clase pobre. Y sobre todo a los adultos mayores es a quien más los daña, pero si vemos las estadísticas, ¿sí? Los más contagiados son adultos mayores, adultos en periodo laboral, o sea, gente de 40, 50 años que se está moviendo. Entonces, es muy fuerte esto de creer que la pandemia no es hipercontagiosa y que se están viendo los números de Argentina que aumentan la cantidad de casos, pero no aumentan la cantidad de muertos, lo que significa que por ahí el tema estaba mal medido, pero realmente estaba bien controlado el tema. Esperamos que esto siga mejorando, ¿no, Gabriel? Sí, no, o sea, yo lo que hago es compararlo con nuestros países acá de la región y el desastre que está ocurriendo en Chile o en Brasil o en Ecuador realmente nos pone a nosotros en un lugar de privilegio. También nos ponen en un lugar de privilegio, aunque esta noticia no se diga mucho, la escasa cantidad de empleo que se perdió. Somos uno de los 5 países con menos pérdida de empleo en el mundo, y más que nada por esta propuesta del Estado de estar presente con los privados, acompañándolos en pagar parte de los sueldos, dar préstamos flexibles con un interés muy bajo.
No se está hablando mucho de eso. Yo creo que acá estamos viendo una corriente liberal que lo que busca es que salgamos a la calle más que nada para contagiarnos, para poder decir algo malo de lo que está haciendo este gobierno. Porque acá ya no importa la bandería política, acá estamos hablando de vidas, no estamos hablando de políticas económicas a llevar adelante, aunque sí, un poco esto que hablábamos de esto, pero más que nada políticas sanitarias y en conjunto. Yo cuando escucho a los anticuarentena decir no me pueden coartar la libertad para salir, yo lo primero que se me viene a la cabeza es que están pidiendo poder cruzar los semáforos en rojo, porque acá lo que nos tenemos que dar cuenta es que nosotros vivimos en una sociedad, entonces nuestra libertad no es hacer lo que nosotros queremos, nuestra libertad es cuidarnos entre todos. Y acá también tenemos que empezar a ver un poco lo social, lo que hablabas vos, de cómo en los eslabones más débiles de la cadena, como en nuestro caso las villas, los enfermos se multiplican porque no tienen protección ni la higiene necesaria para cuidarse. Y por ejemplo, nosotros que estamos en comercio exterior, porque vayamos a lo que estamos nosotros, en el puerto, los chicos que trabajan en los galpones de estiva son chicos mayormente de los barrios pobres, de la Villa 31. Entonces hoy en día el trabajador portuario, que se creía en un lugar donde a él por ahí el virus no le iba a llegar, inmune, también se está viendo que no, porque... Bueno, en Dock Sud hay un restaurante que es restaurante de la gente que hace puertos, la que hace documentación, que cerró por coronavirus. O sea, todo el que comió ahí tiene alto riesgo de contagiarse. Por eso, o sea, lo que más llama la atención es dónde hizo hincapié el virus, que es en los barrios de emergencia y en geriátricos, pero quizás sea porque es donde uno más lo puede visualizar, porque por ahí somos portadores del virus y no nos dimos cuenta, o... Sí. Lo que pasa es que tampoco la Organización Mundial de Salud dice mucho. Primero barbijo no, barbijo sí. No nos vamos a meter en el ocultismo de que hay 2 millones de celulares menos en China y que entonces no son 80.000 muertos, sino 2 millones o 5 millones por cantidad de ataúdes. Los chinos dicen, no nos vamos a meter en eso, pero sí me llama poderosamente la atención esta situación de que el mundo sigue incrementando la cantidad de casos. O sea, Europa se está abriendo, pero se está manteniendo más de 100.000 casos hace una semana. Lo podemos entender que el virus se va corriendo, pero ahora está en Latinoamérica. Pero sigue en Estados Unidos, sigue en Rusia y sigue en Europa. No es que el virus desapareció, está en cero. O sea, el mundo supera los 100.000 casos y cada vez hay más, porque los picos son para arriba, es como en la Argentina. Nosotros superamos los 700 casos. Cada vez vamos para arriba, no, está yendo para abajo. Y el mundo está en más de 6 millones de casos y esto va incrementándose. Entonces, el creer que esto estamos cerca del final, y por lo menos tenemos 1 o 2 meses más. No, mínimo. Yo desde un primer momento, como te dije, pensé que mínimo hasta septiembre íbamos a estar de esta forma. Los infectólogos cuando hablan de un corto plazo no hablan como los economistas, hablan de 2 años, no de 1. En Estados Unidos están pensando que van a poder recién volver a la normalidad en diciembre de 2021. Y más que nada tiene que ver esto que hablábamos de no haber hecho la cuarentena. La cuarentena es lo único que realmente sabemos que funciona, porque vos dijiste, la Organización Mundial de la Salud un día te dice el barbijo funciona, el otro día el barbijo no funciona. Lo único que queda y que sabemos que funciona es cuidarnos y quedarse adentro y tratar de ser muy responsables en lo social. Quiero hacer hincapié en eso, en lo social. Acá lo que estamos viendo, volviendo a lo económico, es cómo el capitalismo liberal, el capitalismo financiero ante estas pandemias no nos responde, y nosotros somos los consumidores. No es que no pertenecemos a ese capitalismo, y ese capitalismo sin consumo no vive. Y hoy lo que estamos viendo es que sin una presencia del Estado, donde el Estado salga a salvar a las empresas, el sistema no funciona. Sencillo, no funciona. No es que, no, pero si dejamos a la libre empresa en un libre mercado va a encontrar la forma de hacer, no.
Sencillamente el sistema es financiero y funciona en base a expectativas. Entonces, si la gente, como estábamos hablando, no sabe cuándo va a terminar esto, las expectativas de inversión son nulas. Y mientras las expectativas de inversión sean nulas, nosotros los consumidores no vamos a tener poder adquisitivo para consumir, por lo cual el sistema se viene abajo. Yo creo que es un gran momento para empezar a rediseñar este sistema en el cual vivimos, este sistema de deuda, porque vivimos en un sistema de deuda, el mundo le debe 12 trillones de dólares a no sabemos quién, pero el mundo debe 12 trillones de dólares, y la economía siempre, la economía y más que nada en el aspecto social siempre se maneja en cuanto a la deuda. O fíjate que siempre estamos hablando de los presupuestos de educación, de salud, que tienen que ser recortados, ¿por qué? Porque hay que pagar deuda. Y me parece que ahí está el problema entero de esta situación. Se le ha dado al capitalismo financiero un lugar preponderante en el mercado, donde ellos dirigen este mercado según sus gustos, su deseo, y nos dejan a nosotros librados a un mercado que totalmente está, no sé si decirlo al azar, sino que librado a estar solos, es estar metidos realmente en una selva donde nadie nos protege y nunca se va a poder llegar a hacer esas utopías que te cuentan de no, vos si trabajás mucho y estudias mucho y haces las cosas bien, te va a ir bien. No, lo que está demostrando el mercado es otra cosa. Hoy no estamos somos tan viendo... negativos, ¿no? Por ahí eso pasa con los países, pero... Pero, por ejemplo, hoy en día estamos todos hablando de la plata que estamos perdiendo. Del otro lado, los capitalistas más importantes del mundo subieron las ganancias unos 500 billones de dólares mientras está durando la crisis. En Argentina está pasando lo mismo. Mientras nosotros estamos luchándola, por dar un ejemplo banal y mostrar cómo se puede llevar el ejemplo a todos lados, el importador de Ferraris está por cerrar su mejor año, este año. Se acaba de autorregalar la tercera Ferrari que trajo al país y creo que está importando alrededor de 6 Ferraris este año. O sea, lo de la crisis... Bueno, habría que ver a quién se la está vendiendo, ¿no? Porque también Exacto. Es un punto para analizar eso. Exacto, porque ahora lo que tenemos que tener en cuenta también, bueno, acá entro en otra polémica, ¿no? Que es la de si la emisión genera inflación. Sí, obviamente que la emisión genera inflación, es uno de los factores, uno de los tantos factores que genera inflación, pero todo tiene que ver en qué contexto se hace esa emisión para que genere inflación. En el contexto donde estamos hoy en día, la emisión no va a generar inflación. ¿Por qué? Porque los consumidores no tienen plata. Al no estar las empresas produciendo, no pueden pagar los sueldos, no pueden invertir en dólares, no pueden hacer un montón de jugadas, por lo cual tiene que salir el Estado a poner esa plata de lo producido para poder seguir manteniendo este sistema. Ahora, estamos todos en casa, no salimos a ningún lado, no vamos a los bares, no vamos a restaurar, no vamos al cine, no vamos al shopping. ¿En qué estamos gastando toda la plata? En comida, todos, en comida y en la farmacia. Es lo único que hacemos todos, vamos a comprar comida y a la farmacia. Y ahí Servicios, es donde queda todo. Servicios, comida y farmacia. Exacto, y estamos hablando de dos de los rubros más concentrados, no en Argentina, del mundo. O sea, 8 alimenticias manejan el 90% de la producción de comidas a nivel mundial. Y farmacéuticas, bueno, acá las podemos contar con los dedos de una mano y estamos hablando de que esos que son los que compran las Ferrari, como por ejemplo el coleccionista de autos, poeta y filósofo Roemers. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo nuestro dinero está canalizado a ese grupo minúsculo de empresas que manejan todo el mercado. ¿Y qué es lo que van a terminar haciendo esas empresas con toda esa plata y esa rentabilidad extra? Comprar dólares. Por eso es que hoy también tenemos estas nuevas medidas que puso el mercado desde la semana pasada de empezar a limitar la compra de dólares por parte de empresas con activos en dólares en el exterior. Más que nada, para que no sigan fugando los dólares a través del contado con liqui y otros medios financieros que existen para poder seguir teniendo una salida de dólares. En el comercio exterior va a causar un problema grandísimo, va a generar un parate, y es ahí donde tiene que estar el Estado presente también. Ahí es donde el Estado tiene que instrumentar políticas en cada caso para no cortar la producción, porque todos sabemos que muchas de esas importaciones son bienes de capital que son para producir productos acá. Entonces, ahí también es donde hay que pedirle al Estado, porque también le pedimos mucho, sí, queremos el IFE, queremos el ATP, pero también tenemos que pedirle mucha celeridad para estos casos, porque el comercio exterior es la única entrada de dólares que tiene hoy en día el país.
Sí, y no se están liquidando exportaciones, o sea, la doble moneda, o sea, este tema de tener un dólar blue y un dólar eh, estatal, el Banco Nación, hace que eh, la gente esté todo el tiempo especulando. Entonces, es muy, muy marcado el tema de la especulación. Pero vuelvo, en comercio exterior ya estamos recibiendo información de el pánico que generó la semana pasada, la información de que ya hay que presentar los dólares, ya no hay más dólares, hay que conseguirlos y para hacer las transferencias. Entonces, en eso es sumamente difícil para una instancia como esta de crisis. La gente está entrando en pánico, pero bueno, tenés ahí dos posiciones. Una que es los que compraron dólar bolsa o contado con liqui. El Estado no sabe quiénes son, no hay un registro de quiénes son, porque los que trabajamos en comercio internacional, que nos dedicamos a esto, no estamos fugando capitales. No. Por eso el ¿Se Estado... entiende la diferencia? Porque justamente la semana pasada salió que no se generan más dólares para el pago de servicios extranjeros. Y ahora, o sea, lo que hay que decir es, no se paga más servicios extranjeros y bueno, veremos qué pasa. No, sí, por eso es lo que te digo, que el Estado lo que tiene que hacer es empezar a hacer un recuento minucioso de cuáles fueron las empresas que estuvieron usando el contado con liqui, cuáles son las que van a poder acceder a este nuevo mercado de monedas que propone el Estado. No, tiene que ser una ayuda muy grande. Y bueno, acá volvemos a la presencia del Estado, que tiene que haber un Estado presente y que le responda también a las empresas y a los empresarios. Como decía antes. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es el tema de los alquileres, ¿no? Porque oficinas cerradas, empresas cerradas, y cada día hay más lo que son los alquileres, oficinas vacías. Entonces, en esto lo que yo visualizo es una gran crisis que tiene que ver puntualmente con una pandemia y que no se puede abrir. La gente no puede circular por la calle normalmente. ¿Por qué? Porque la acumulación de gente, esto es muy contagioso. Y hay que contar cuánta gente nos cruzamos y cuidarnos la garganta, cuidarnos cuando nos lavamos las manos, pero sobre todo lo vimos ya desde enero, que nosotros estamos viendo en China esta situación, y a nivel económico les pasó a todos. Entonces, hay que ponerse los dos lados del mostrador, me parece. No solamente de uno, ni vuelvo. Los números son muy marcados. El virus pasó los 6 millones de contagiados y hay más de 100.000 casos por semana. Entonces, por día. No es que está bajando, no volvió a 80, 70, se mantiene en 100.000, porque los europeos dicen, ya pasamos la pandemia. No, empezaron a salir ustedes. ¿Por qué? Porque vienen baja. Pero todos estos 100.000 casos, ¿de dónde son? Porque se está moviendo el virus. Sí. No, es que ahí es otra vez el eje de todo esto, que es la incertidumbre de cuándo va a terminar esto. De ahí que nuestro mercado no funciona, porque no hay nadie queriendo invertir, porque no saben cuándo va a poder volverse a lo que llamamos normalidad. Que muchos estamos imaginando la normalidad en esto de, bueno, vamos a poder volver a juntarnos con amigos a comer un asado, ir a un recital. Yo creo que hay preguntas mucho más profundas que hay que hacerse que esas, y que es realmente esto que hablamos, de dónde vamos a estar parados cuando esto termine. Por ejemplo, estaba viendo que las agencias de autos, cuando abran, tienen planeado salir con planes de venta muy, muy agresivos para captar clientes, y estamos hablando de, creo que Chevrolet va a hacer un plan de 7 años, con interés del 0% en su auto de entrada. O sea, Renault también va a vender autos a pagar en 10 años con intereses por debajo del 10%. O sea, y acá está bien, sabemos que las empresas se están perdiendo y que esto lo tienen que hacer para volver a prender la máquina y que vuelvan a girar los engranajes.
pero también nos está mostrando un poco de lo que se está viendo, de lo que se está viendo desde el lado de lo económico para los próximos 10 años, 7. Y es que el poder adquisitivo de todos y de todo el mundo va a bajar muchísimo. Que el mundo, el real cambio que va a haber en el mundo va a ser nuestro poder adquisitivo, que no va a ser el de antes, mucho menos en dólares. Ya hablábamos que iba a haber una caída del 6.5%, no sé si te acordás, lo hablamos nosotros. Y hoy, el primer trimestre, la caída fue el 7%. O sea, viene muy marcado una situación que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el mundo. Y nos podemos abstraer, pero el mundo está funcionando así, y hasta que el último caso de coronavirus desaparezca o todos estemos contagiados, acá tenemos un problema no solo económico, sino de la humanidad, de nuestra vida. Pero bueno, ¿cómo ves el 2021, Gabriel? Bueno, vamos a dejar de tirar pálidas un poco entonces. La verdad que el 2021 lo veo muy bien, muy bien. Más que nada por lo que hablamos la última vez que fui al programa. ¿Te acordás cuando hablamos de cómo las cosas buenas o las cosas malas pueden ser buenas para uno y las cosas buenas pueden ser malas para otros? Y en ese momento hablábamos del incendio en Australia, de cómo Claro. iba a repercutir en nuestras exportaciones de carne, por ejemplo. Bueno, hoy estamos hablando de que las exportaciones de carne en el primer trimestre subieron un 17%. O sea, ahí vemos cómo el problema de los otros se convirtió en algo bueno para nosotros. Y yo creo que esta pandemia, por el tipo de países que somos, que es exportador de commodities, realmente nos va a dejar muy bien parados para el 2021. Tengamos en cuenta las siguientes cosas. Este año el país no tuvo salida de dólares para turismo. Tampoco vamos a pagar deuda. Va a haber salida de dólares para deuda. Las importaciones están por el piso. Si bien el Banco Central tiene que salir a intervenir al mercado, tampoco es las intervenciones que veníamos teniendo con el otro gobierno. Por lo cual esa situación está un poco controlada. La situación de deuda yo creo que se va a resolver, y también esto nos convino la pandemia. Porque al nosotros ahora hacer un problema mundial el de la deuda y no solo argentino, están muchos países viendo qué pasa con Argentina para ver qué va a pasar con ellos. Entonces el sistema no nos va a dejar caer, porque si no se formaría un efecto dominó donde caeríamos todos. Así que el problema de deuda yo te diría que ya está arreglado. Pase lo que pase, yo te diría que está arreglado. Y lo que vamos a ver para el año que viene es un aumento en el precio de los commodities, muy alto. La pandemia va a hacer que el mundo necesite comida, mucha, y nosotros, gracias a Dios, la vendemos. Ahora, el tema va a pasar, porque cuando hablamos de esto, se nos remonta al kirchnerismo con el precio de la soja. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente el condicionante es el precio del commodity, sino que tiene mucho más que ver las políticas del Estado sobre esas exportaciones y esos dólares que entran, que el precio en sí del commodity. Porque si el commodity sube muchísimo de precio y el Estado no tiene intervención en esa rentabilidad del exportador, es lo mismo que nada. Entonces acá también va a tener que haber un gran cambio en cuanto al Estado en la intervención del precio de los commodities, que ya realmente es altísima, pero lamentablemente va a tener que seguir siéndolo, porque va a ser el motor para traccionar y salir de esta epidemia para los argentinos. Es la única forma que tenemos de salida sin que terminemos pidiendo plata en el exterior. Tu análisis es... No terminemos emitiendo... Tu análisis es, pasando este periodo, todo lo que nos queda es el efecto del gato muerto, o sea, empezar a subir porque ya no hay nada más para bajar. No hay nada más para bajar, exacto. Gabriel, Exacto. Muchísimas gracias. Y bueno, mantengámonos en contacto a ver cómo sigue. Y bueno, Dale. nos vemos en unas semanas. Un abrazo grande, Juan.